El tiempo poco a poco empieza a acabarse para el Charles de Gaulle, el único portaaviones de propulsión nuclear de Francia y por extensión de Europa. Pero no hay de qué preocuparse, porque Francia ya está trabajando en una versión más nueva, más grande, más poderosa y en todos los sentidos imaginables mejor de ese mismo barco. Al menos así es como muchos críticos de esta nueva embarcación lo perciben. En realidad, el portaaviones llamado Francia Libre, el nombre de un movimiento liderado por de Gaulle que buscaba la soberanía después del colapso de 1940, no es simplemente una mejor versión de lo mismo de siempre. En cambio, es la encarnación de su nombre, ya que Francia busca mejorar su marina y su conocimiento en construcción naval por sí misma. Por eso el nuevo superportaaviones viene con muchas características de diseño que nunca antes se habían visto en ningún buque francés. Los caminos, o mejor dicho, el mar, que llevaron a Francia a este punto en el desarrollo de sus portaaviones nacionales, sin embargo, no fueron nada fáciles. Francia Libre es de hecho un resultado directo de los muchos fracasos que vinieron con el diseño del Charles de Gaulle. Y para comprender completamente el que pronto será el buque más poderoso de Europa, tenemos que regresar a la primera barra ambiciosa que Francia intentó superar. Mejorando sobre el Charles de Gaulle. Según el Directorio Mundial de Buques de Guerra y Submarinos Militares Modernos, Francia actualmente opera la segunda fuerza naval más poderosa de Europa, después de Rusia, y en general la octava fuerza naval más poderosa. A nivel mundial, solo la India, Japón, Corea del Sur, Indonesia, China, Rusia y Estados Unidos cuentan con más embarcaciones. Y si echamos un vistazo a este gráfico circular, cortesía de WDMMWS, notaremos que la Marina tiene muy pocos portaaviones. De hecho, solo opera un portaaviones, el Charles de Gaulle, que ha estado en servicio desde 2001. El portaaviones más poderoso de Europa fue el primer buque de superficie de Francia propulsado por energía nuclear y es, al momento de publicarse este video, el único portaaviones nuclear fuera de la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, eso va a cambiar, ya que China está construyendo su propia clase de portaaviones nucleares llamados Tipo 004, pero eso es un tema para otro video. Háganos saber en los comentarios si lo quieren. Charles de Gaulle es el buque de superficie más importante de la Marina francesa y es vital para el próximo portaaviones France Libre, ya que la nueva clase va a mejorar los portaaviones existentes en todos los aspectos posibles. Y por si eso no fuera suficiente responsabilidad, también es el único portaaviones que actualmente sirve en la Marina francesa, ya que el Foch fue vendido a Brasil en el año 2000. El portaaviones, con 25 años de antigüedad, mide 261 metros y medio, o casi 858 pies de largo, y tiene un desplazamiento de 42.500 toneladas, lo que lo convierte en el 10º portaaviones más grande que ha navegado. Su manga mide aproximadamente 64 metros o 211 pies, y puede albergar una fuerza de combate de entre 30 y 40 aeronaves en su cubierta. Esta flota aérea está compuesta en su mayoría por Rafale M, la variante monoplaza del Dassault Rafale modificada para operaciones navales, y el resto lo conforman aviones de alerta temprana, E-2C Hawkeye y helicópteros militares. Para lanzar estas aeronaves, el Charles de Gaulle utiliza un sistema de catapulta. Catapulta significa despegue asistido por catapulta, pero recuperación con detención, y es, en esencia, un sistema que utiliza una catapulta para ayudar a las aeronaves a acelerar durante el despegue. Está justo ahí en el nombre, ¿no es así? Y adivina qué, tiene un sistema de detención que utiliza para ayudarles a aterrizar. Sorprendente. El sistema es de vital importancia para el Charles de Gaulle, ya que permite que el portaaviones lance aeronaves de manera más segura y desde cubiertas relativamente cortas. El portaaviones francés es uno de solo 4 portaaviones existentes que utilizan el sistema. Los otros 3 son el USS Nimitz, el USS Gerald R. Ford y el portaaviones chino Fujian. El sistema es capaz de lanzar una aeronave por minuto, lo que significa que el Charles de Gaulle puede lanzar toda su ala aérea Rafale en solo 40 minutos. Además, gracias al sistema de catapultas, el Charles de Gaulle también puede lanzar FA-18 Super Hornets y C-2 Greyhounds, aunque esos dos tipos de aeronaves no formen parte de su flota regular. Además de su competente ala aérea, el Charles de Gaulle cuenta con un arsenal impresionante que incluye 32 tubos de lanzamiento vertical equipados con misiles superficie-aire Aster 15 y 12 celdas armadas con misiles de corto alcance Mistral. En cuanto a armamento más pequeño, a bordo hay 11 cañones automáticos de 20 milímetros como última línea de defensa contra misiles, embarcaciones pequeñas y aeronaves. El portaaviones también está equipado con los sistemas de guerra electrónica más avanzados, interferidores, sistemas de rastreo de objetivos y gestión de combate, así como sistemas de señuelos y prácticamente todo lo que se podría desear en un buque de esta clase. Toda esta nave, incluyendo su ala aérea, requiere una dotación de casi 2.000 personas para operar. Puede permanecer en el mar durante 1 mes y medio y está completamente equipado para funcionar como un hospital flotante de 50 camas con 2 quirófanos, una sala de recuperación, un departamento de radiología, un laboratorio médico y un centro dental. En cuanto a la propulsión, y esta es la parte que será crucial más adelante cuando finalmente lleguemos a Francia Libre,
El Charles de Gaulle funciona con dos reactores nucleares de agua a presión tipo K-15, que impulsan dos turbinas de vapor para producir 82.000 caballos de fuerza. Idealmente, esto significaría que el Charles de Gaulle puede navegar a una velocidad cómoda de 27 nudos, o aproximadamente 50 km por hora, pero en realidad el Charles de Gaulle está plagado de varios problemas. Los reactores a bordo usan un combustible de bajo enriquecimiento llamado caramel, y este tipo de combustible nuclear requiere recarga cada medio decenio, lo que en cierto modo contradice todo el propósito de usar reactores nucleares. El mayor atractivo de los reactores nucleares en los portaaviones es que no tienes que recargar combustible, lo que ahorra mucho en petróleo. El USS Gerald R. Ford, por ejemplo, no tiene que recargar combustible en absoluto. La razón por la que el Charles de Gaulle sí lo hace es porque los franceses decidieron usar combustible nuclear caramel. El caramel fue inventado en Francia y la Marina puede conseguirlo fácilmente, pero esa disponibilidad sí tiene su desventaja. Un combustible de bajo enriquecimiento simplemente se consume más rápido que uno de alto enriquecimiento. Este no es el único problema de tener un reactor nuclear a bordo. Muchos críticos llaman al Charles de Gaulle un pobre intento de Francia de superar a Estados Unidos, que en ese momento operaba el único portaaviones de propulsión nuclear. La evidencia de esto son las dudosas deficiencias en el diseño, que más tarde llegaron a atormentar al barco y a su tripulación. Reabastecer un reactor nuclear no es tan sencillo como llenar el tanque de tu auto en una gasolinera. Requiere una revisión completa y toma mucho tiempo. Charles de Gaulle tuvo que detenerse para reabastecerse por primera vez en 2007, después de haber pasado 900 días en el mar y haber navegado el equivalente a 12 veces alrededor del mundo. Y esa parada tomó 15 meses. Como digo, no es como si solo te detuvieras en la gasolinera. Ese fue el tiempo que la Marina francesa no pudo contar con su buque más importante. Además de tomar mucho tiempo, la opción nuclear requiere modificaciones de diseño. Los ingenieros tuvieron que dejar espacio para un camino despejado entre la cubierta y el compartimiento del reactor para facilitarle la vida a los ingenieros nucleares, y esto, por supuesto, ocupó un espacio valioso. Al mismo tiempo, los 82.000 caballos de fuerza generados por las turbinas del barco no son suficientes para alcanzar los 27 nudos como se promociona oficialmente. Según Forecast International, una empresa mundial de investigación y consultoría en defensa aeroespacial, electrónica y sistemas de energía, Charles de Gaulle nunca demostró que pudiera superar los 25,5 nudos, y esa es la velocidad máxima. Esto significa que el líder de la Marina francesa apenas es lo suficientemente rápido para igualar la velocidad de la flota francesa de 25 nudos, y eso no es algo que quieras como comandante. El sistema de propulsión nuclear no es el único problema que recibió críticas. El sistema de catapultas, por muy bueno que sea, también viene con su propio conjunto de complicadas cuestiones logísticas. Por ejemplo, una cuarta parte de toda la tripulación del barco está involucrada en el mantenimiento y la operación de las catapultas, y eso no solo representa una enorme carga de personal, sino que también requiere mucha preparación previa y aumenta el costo operativo del barco. Charles de Gaulle sigue en funcionamiento hasta el día de hoy y se ha utilizado en todo el mundo. Al momento de esta grabación, participa activamente en la crisis del estrecho de Hormuz. Sin embargo, durante todo ese tiempo, una cosa se ha vuelto completamente clara. La dependencia de la Marina en un solo portaaviones afecta significativamente sus capacidades de combate, ya que el barco tiene que entrar en puerto y permanecer fuera de servicio por más de un año cada medio decenio. Por eso hubo un movimiento para construir un barco gemelo en 2003, pero la idea fue finalmente rechazada, porque para la Marina estaba clarísimo que un segundo portaaviones de propulsión nuclear simplemente no era una opción. No era tanto un problema con el concepto de la energía nuclear, sino más bien el simple hecho de que Francia claramente no sabía cómo maximizar la efectividad de esta tecnología. Sin embargo, la experiencia adquirida al diseñar, construir y operar el Charles de Gaulle es de enorme importancia para Francia, ya que la Marina aprendió mucho de sus errores. El primer error fue diseñar el Charles de Gaulle para que tuviera aproximadamente el mismo tamaño que los barcos a los que estaba reemplazando, el Clemenceau y el Foch. La decisión fue equivocada simplemente porque el tamaño de un portaaviones debe determinarse por el tamaño del grupo aéreo que debe transportar, no por el tamaño de los portaaviones anteriores. El rendimiento de las aeronaves es lo que determina la longitud de la carrera de la catapulta, las distancias de aterrizaje, el tamaño de los elevadores y todas las demás características que en última instancia dan forma al portaaviones. Los dos portaaviones que Charles de Gaulle reemplazó tenían casi 50 años más, y basar un nuevo diseño en tecnología de medio siglo de antigüedad simplemente no tenía mucho sentido. En segundo lugar, la decisión de propulsión nuclear fue, en retrospectiva, equivocada. Los barcos con propulsión convencional permiten un margen de error más amplio en el diseño, y los ingenieros pueden aplicar soluciones simples, ajustando los tanques de combustible del barco y otras bodegas de carga. Esto simplemente no es una opción con la energía nuclear, y fue extremadamente limitante para los ingenieros que no tenían suficiente experiencia diseñando embarcaciones de propulsión nuclear. El error final fue un error de gestión de proyecto. Hubo varias ocasiones en las que Charles de Gaulle simplemente detuvo la producción.
Esto extendió el periodo de construcción a un grado ridículo, tanto que algunas empresas que debían proporcionar componentes para el barco quebraron mientras tanto, y los ingenieros tuvieron que moverse rápidamente para encontrar reemplazos. Sin embargo, estas 3 lecciones se aprovecharon adecuadamente y llevaron a lo que será Francia Libre, el primer superportaaviones francés. Emmanuel Macron, el presidente francés, anunció el nombre de Francia Libre en marzo de 2026, pero el proyecto ya llevaba casi una década en desarrollo para ese momento. De hecho, a Francia le tomó años simplemente llegar a la decisión de que un nuevo portaaviones era una inversión que valía la pena. Por mucho, el mayor problema operativo del Charles de Gaulle es su falta de disponibilidad debido a recargas de combustible y mantenimiento, y esto es lo más importante que Francia Libre busca mejorar. Si todo sale según lo planeado, el nuevo portaaviones zarpará en 2038, el mismo año en que el Charles de Gaulle está programado para retirarse y lo reemplazará efectivamente en la Marina. Sin embargo, el problema de la disponibilidad permanece, ya que se planea que este portaaviones opere solo. Ha habido conversaciones entre los legisladores franceses sobre la construcción de un segundo portaaviones de la misma clase, y el Parlamento ha solicitado estudios de viabilidad, pero hasta el momento de esta grabación no se ha tomado ninguna decisión sobre un segundo portaaviones. El France Libre será, según todos los informes, un superportaaviones. Pesará alrededor de 80.000 toneladas con un casco de 310 metros o 1.017 pies y una cubierta de 90 metros o 295 pies de ancho. Tendrá casi el doble de desplazamiento que el Charles de Gaulle, y su cubierta será aproximadamente un 20% más grande con 17.200 metros cuadrados o 185.000 pies cuadrados con 2 elevadores, cada uno con una capacidad de 40 toneladas. Entre 1.900 y 2.000 marineros y personal aéreo vivirán en el portaaviones, y sus habitaciones fueron especialmente diseñadas para alojar entre 4 y 8 personas. El propósito de esto es limitar la propagación de infecciones, una lección aprendida duramente después de la epidemia de COVID-19 en el Charles de Gaulle, que infectó a cientos de marineros. Por supuesto, no podemos conocer las medidas exactas, ya que el ensamblaje del casco no comenzará por lo menos en medio decenio, pero este es el diseño que nos han presentado actualmente. Y como dice esa famosa frase de El hombre araña, con grandes portaaviones vienen grandes requerimientos de energía, y el France Libre requerirá aproximadamente 110.000 caballos de fuerza para propulsión y 30 megavatios para energía a bordo. Para que quede claro, eso es suficiente electricidad para abastecer a unas 20.000 casas europeas y más del doble de la potencia de propulsión del Titanic. Ahora lo sabes. La pregunta para los ingenieros es, ¿cómo suministran esa energía? Y la respuesta es, por supuesto, energía nuclear. 2 reactores nucleares K-22 derivados de los reactores KK-15 utilizados en Charles de Gaulle serán instalados en el France Libre. Estos resultan ser los mismos reactores que Francia usará en sus próximos submarinos SN-3G. Sin embargo, a diferencia de los reactores del Charles de Gaulle, el combustible de bajo enriquecimiento utilizado para alimentar estos reactores solo tendrá que ser reemplazado cada 10 años, lo que significa que Francia tiene suficiente tiempo para completar el segundo portaaviones antes de que el primero tenga que tomar su descanso obligatorio. El France Libre tendrá 3 hélices en lugar de solo 2 como el Charles de Gaulle, y esto le permitirá alcanzar una velocidad máxima de 27 nudos. Esto puede no parecer una gran mejora, ya que el Charles de Gaulle presume la misma supuesta velocidad máxima, pero hay que tener en cuenta que el nuevo portaaviones es casi el doble de pesado. Teniendo eso en cuenta, el hecho de que pueda alcanzar la misma velocidad es realmente impresionante. Elegir la propulsión nuclear, otra vez, después de que el primer portaaviones nuclear no cumpliera con las expectativas, fue una decisión tomada por 2 razones. Una es estratégica y la otra operativa. Desde el punto de vista estratégico, Francia no quiere renunciar a la energía nuclear. Aunque el Charles de Gaulle no era ideal, por decirlo menos, Francia sigue siendo la fuerza militar más poderosa de Europa y ciertamente no quiere abandonar la investigación nuclear por un solo contratiempo. En segundo lugar, los ingenieros franceses han aprendido una que otra cosa de los fracasos del Charles de Gaulle, y es de esperarse que el France Libre, como mínimo, mejore esas deficiencias. En tercer lugar, Francia quiere conservar y desarrollar sus habilidades y conocimientos nucleares, no solo por su aplicación en los sectores militar y civil, sino específicamente por su marina. La pérdida de pericia que resulta de la falta de práctica con una tecnología determinada es un fenómeno real en el sector de defensa. El Reino Unido, por ejemplo, decidió no invertir en portaaviones pesados en la segunda mitad del siglo XX y no votó sus nuevos portaaviones pesados, HMS Queen Elizabeth y HMS Prince of Wales, hasta 2014 y 2017 respectivamente. Eso representa una brecha de tiempo significativa durante la cual la Marina Real operó portaaviones ligeros con la mitad de la capacidad de la clase Queen Elizabeth. Y gracias a esa brecha, la Marina se quedó tecnológicamente rezagada en comparación con otras fuerzas modernas. Francia quiere mantenerse en la carrera armamentista tecnológica no solo por su flota de superficie, sino también por sus submarinos, o, para ser más específico, por sus componentes nucleares.
Francia actualmente opera 4 submarinos nucleares de misiles balísticos y 6 submarinos nucleares de ataque. Los 10 funcionan con reactores nucleares, y Francia planea aumentar el tamaño de la flota. El conocimiento adquirido al construir el France Libre se aplicará en el desarrollo de estos submarinos y viceversa. Por eso, la energía nuclear es tan importante. Desde un punto de vista operativo, una embarcación tan grande requeriría reabastecimiento frecuente si funcionara con energía convencional. Esto automáticamente se traduce en menos flexibilidad, y eso no es algo que quieras en una embarcación naval que está diseñada principalmente para proyectar poder. Este tipo de sistema de propulsión, hay que admitirlo, sería más barato de producir y mantener, requiriendo menos personal, pero las limitaciones que vienen con un precio tan bajo simplemente no valen la pena para Francia. Pasando de la propulsión al mecanismo de despegue y aterrizaje, Francia se está colocando entre un reducido grupo de élite con el France Libre al introducir el sistema electromagnético de lanzamiento de aeronaves, también conocido como EMALS. Este sistema actualmente solo se utiliza a bordo del USS Gerald R. Ford y el Fujian, con China desarrollando su propia versión del mecanismo de lanzamiento. El EMALS es una mejora sobre las catapultas de vapor en prácticamente todos los aspectos. Pone menos tensión en la estructura del avión que lanza, pesa menos, requiere menos mantenimiento y tiene costos iniciales más bajos. También es importante señalar que las catapultas de vapor requieren agua dulce para producir vapor, lo que significa que el portaaviones tiene que gastar energía en la desalinización de agua de mar, cosa que no ocurre con el EMALS. Además de desperdiciar energía, el portaaviones tiene que hacer espacio para el enorme sistema, porque las catapultas de vapor utilizan varios componentes grandes para funcionar y requieren alrededor de 450 kilogramos de agua por lanzamiento. Curiosamente, las catapultas de vapor, a pesar de ser voluminosas, son extremadamente confiables, pero su talón de Aquiles es el hecho de que no cuentan con control de retroalimentación. Esto significa que tienden a lanzar fuselajes más pequeños con demasiada fuerza, lo que a su vez los daña. La catapulta de vapor a bordo del Charles de Gaulle, por ejemplo, puede acelerar una aeronave de 27 toneladas a 140 nudos o 260 km por hora en sus 75 metros de recorrido. Eso es mucha fuerza, y es otra prueba de que los humanos fueron puestos en la Tierra con el único propósito de encontrar diferentes formas de utilizar el vapor. Pero no hay tanto control más allá de todo ese poder. Esta falta de control significa que algunas aeronaves, como los drones, no pueden ser lanzadas por catapultas de vapor porque la cantidad de fuerza simplemente las dañaría. EMALS, por otro lado, es muy preciso. Utiliza un motor que crea campos magnéticos para impulsar un carro con una aeronave acoplada hacia adelante. La fuerza generada por los campos magnéticos es casi fantástica. La catapulta a bordo del USS Gerald R. Ford es capaz de acelerar una aeronave de 45 toneladas a 130 nudos o 240 km por hora a lo largo de un recorrido de 90 metros. Puede lograr prácticamente el mismo resultado que la catapulta de vapor a bordo del Charles de Gaulle, pero con una estructura de avión 20 toneladas más pesada, y no hay razón para asumir que el EMAL del France Libre no funcionará de la misma manera. Este sistema consta de 4 compartimentos. El motor de inducción lineal genera los campos magnéticos, pero la clave de su funcionamiento es el sistema de almacenamiento de energía. Para generar un campo magnético tan potente, el motor requiere una cantidad de energía mayor de la que pueden proporcionar las fuentes de energía del barco. Para ser precisos, el sistema puede liberar un máximo de 484 megajulios de energía en menos de 3 segundos. Ahora, si necesitas una referencia para darte cuenta de lo jodidamente insano que es eso, es aproximadamente la cantidad de energía que obtendrías al hacer explotar 115 kilogramos o 253 libras de TNT. El problema con requisitos de energía tan altos es la generación de energía. EMALS tiene un sistema de almacenamiento de energía que extrae energía de la nave durante un periodo de recarga de 45 segundos, después de lo cual almacena esa energía en 4 rotores. El método de rotor giratorio para contener energía es conocido profesionalmente como almacenamiento de energía por volante de inercia y funciona bajo el principio de conservación de la energía. Los rotores giran a altas velocidades para almacenar energía, y cuando la energía necesita salir del sistema, la velocidad de rotación se reduce. Sistemas similares se han utilizado para todo, desde turbinas eólicas hasta deportes de motor, así como para el almacenamiento de energía en las naves espaciales de la NASA. El tercer componente de EMALS es el subsistema de conversión de energía, que depende de un convertidor para alimentar el motor con un voltaje creciente. El componente final es lo que hace que EMALS sea superior a las catapultas de vapor, la consola de control. A diferencia de las catapultas de vapor, los operadores pueden acelerar el carro y la aeronave acoplada con más o menos fuerza según lo consideren necesario. La fuerza de arrastre también es constante desde el movimiento inicial hasta el lanzamiento, a diferencia de las catapultas de vapor, que tienen frecuencias de fuerza variables, y esto también minimiza el estrés en la estructura del avión.
Cuando todo está dicho y hecho, y se comparan los dos sistemas lado a lado, el EMALS es superior en todos los aspectos. Es adecuado para todos los barcos eléctricos, que es algo a lo que tanto Francia como Estados Unidos aspiran, y puede lanzar aviones con mayor precisión y con menos estrés en la estructura del avión. También ofrece la flexibilidad de lanzar cualquier cosa, desde un dron que requiere una cantidad mínima de fuerza hasta aviones grandes que requieren el máximo esfuerzo. Finalmente, el sistema es mucho más eficiente que las catapultas de vapor, y al ejército realmente le encanta la eficiencia. Las catapultas de vapor son muy ineficaces para transferir la fuerza creada por el vapor al carro, y solo tienen una eficiencia de aproximadamente el 5%, mientras que los EMALS logran alrededor del 9,5% de eficiencia. El único aspecto en el que los EMALS quedan atrás respecto a las catapultas de vapor es la confiabilidad. Actualmente, los EMALS del USS Gerald R. Ford pueden lanzar entre 400 y 600 aeronaves antes de una falla operativa en la misión, lo cual es sumamente decepcionante, ya que el Pentágono solicitó una tasa de error de una falla por cada 4.166 ciclos de lanzamiento, así que es justo decir que no lograron ese objetivo. Los EMALS todavía están lejos de alcanzar ese nivel de confiabilidad y se esperan problemas similares con el sistema a bordo del France Libre. Pero solo el tiempo dirá si los ingenieros podrán mejorar su desempeño. El nuevo superportaaviones francés vendrá equipado con 3 sistemas EMALS, así que incluso si uno falla, todavía quedan 2 operativos. Lo mismo se puede decir del equipo avanzado de detención, que es el sistema de aterrizaje instalado en el France Libre. El AAG también es una invención nueva, desarrollada aproximadamente al mismo tiempo que el EMALS, diseñada específicamente con la capacidad de recuperar aeronaves pesadas a bordo de los nuevos portaaviones estadounidenses como el F-35 y aeronaves ligeras como los UAVs. El equipo de detención tradicional utiliza un cable conectado a pistones hidráulicos para ofrecer resistencia a la aeronave cuando aterriza en el portaaviones. Similar a las catapultas de vapor, era una solución de talla única para todas las aeronaves que aterrizaban, que requería mucho mantenimiento y a menudo proporcionaba demasiada fuerza de contrarresto para las aeronaves ligeras. Sin embargo, el AAG viene con un sistema de control digital que determina con precisión la cantidad de resistencia necesaria para aterrizar suavemente diferentes tipos de aeronaves a distintas velocidades. Las turbinas de agua acumulan la energía de la aeronave al aterrizar y, en combinación con el sistema de control, permiten un rango más amplio de aeronaves que pueden aterrizar. El sistema de aterrizaje una vez más refleja el sistema de lanzamiento, ya que el AAG también fue inicialmente poco confiable, con demasiadas fallas para ser aprobado para uso práctico, pero el sistema fue reparado, mejorado y está listo para ser utilizado con muchos cazas polivalentes y aviones de alerta temprana. Francia recibirá el AAG y los EMA de General Atomics a través de un acuerdo de ventas militares extranjeras con Estados Unidos. La importancia de los nuevos sistemas de aterrizaje y lanzamiento a bordo del France Libre no puede ser subestimada. Su propósito es mejorar las capacidades de lanzamiento de aeronaves del nuevo portaaviones, acelerar las operaciones y permitir un mayor número de salidas, lo que le permitirá operar en misiones largas y de alta intensidad. En esas misiones, el France Libre operará más de 40 aeronaves, incluyendo hasta 30 cazas, Dassault Rafale, hasta 3 aviones de alerta temprana, aerotransportada, Northrop Grumman, E-2D Advanced Hawkeye, hasta 6 helicópteros y un número desconocido de UAVs. Ahora, no vamos a pasar mucho tiempo hablando sobre el Dassault Rafale. Ya hicimos un análisis profundo sobre él aquí en Megaproyectos, si quieres revisarlo. Pero para resumir, el caza polivalente de cuarta y media generación es una de las plataformas más capaces y confiables de Europa. La variante exacta planeada para los hangares del France Libre es la variante M del estándar F5. El estándar F5 es la quinta generación del avión francés, con motores más potentes, la capacidad de portar misiles nucleares hipersónicos, sistemas de radar mejorados, mayor capacidad de supervivencia y la posibilidad de operar junto a un vehículo aéreo de combate no tripulado o un compañero de ala leal. La variante M es una variante naval con modificaciones para despegue asistido por catapulta. El plan actual de Francia para la plataforma Rafale es utilizarla hasta cierto punto, al menos hasta el año 2040, y es muy probable que varias variantes del caza sigan en servicio incluso después de esa fecha. Sin embargo, es poco probable que sigan operando a bordo del France Libre por mucho tiempo, porque el plan a largo plazo para el nuevo superportaaviones es albergar el nuevo caza europeo multipropósito, conocido como FCAS, el sistema aéreo de combate del futuro. El FCAS es el mayor as bajo la manga del France Libre. Es, por mucho, el arma más poderosa que el portaaviones va a desplegar, y de hecho fue construido para acomodar el nuevo sistema de combate. El nuevo caza va a ser mucho más pesado que el Rafale de 5 toneladas y requerirá instalaciones más grandes para su almacenamiento y mantenimiento. El FCAS no es solo una aeronave. Es un sistema de 2 partes que consiste en un nuevo caza europeo y enjambres de drones controlados por ese caza. Estos drones necesitan ser almacenados como cualquier otra aeronave. El Eurofighter Typhoon ha demostrado que las naciones europeas pueden desarrollar cazas en un esfuerzo conjunto, y este proyecto no es diferente, ya que Francia se asoció con España y Alemania para crearlo.
Ahora, se sabe muy poco sobre el caza en sí en este momento. Se espera que el primer vuelo de prueba demostrado tenga lugar en 2027 y que todo el proyecto se complete alrededor de 2040. Sin embargo, lo esencial que hay que señalar es la dependencia de los drones. El nuevo caza no operará solo. Comandará un enjambre de drones de la misma manera que un portaaviones comanda su flota de portaaviones. Los drones y el caza compartirán información en una nube de combate, y la presencia de los drones mejorará la conciencia situacional y el rastreo del piloto durante el combate. Si quieres aprender más sobre drones y sistemas de escolta no tripulada, puedes echarle un vistazo a nuestro análisis profundo sobre ese tema aquí en Megaproyectos. Hoy sí que te estamos dejando tarea. A juzgar por los pocos modelos que hemos visto en exhibiciones aéreas, los drones serán significativamente más pequeños que el caza. Por eso, la catapulta electromagnética es tan importante para el France Libre. Puede lanzar de manera segura aeronaves pequeñas y ligeras. Ahora, quizá ya hayas notado un patrón aquí. El France Libre optó por la propulsión nuclear, aunque la tecnología no es perfecta, con la confianza de que la Marina logrará que funcione en el futuro. La misma metodología se utiliza para el AAG y los EMA, y ahora se repite con el Future Combat Air System, una aeronave que ni siquiera existe todavía. Y esto demuestra la creencia central de la Marina francesa, que mantenerse a la vanguardia del desarrollo tecnológico es clave para conservar la soberanía. Con eso, podemos ver que el France Libre no está aquí solo para reemplazar al Charles de Gaulle. Está aquí para estar a la vanguardia de la arquitectura naval que planea expandirse bien entrada la segunda mitad del siglo XXI. Aunque el sistema futuro de combate aéreo es el arma principal del arsenal del France Libre, definitivamente no es su única arma ofensiva y defensiva. El almacenamiento de municiones está diseñado para mantener a los aviones en combate durante 7 días, pero el portaaviones también dependerá de misiles y armas de defensa puntual. El número de sistemas de lanzamiento vertical aún no se ha hecho público, pero según todos los informes, superará la cantidad de tubos VLS del Charles de Gaulle. Al igual que su predecesor, el nuevo portaaviones dependerá principalmente de la familia de misiles Aster para la ofensiva y la defensa, mientras que también se dejó espacio para instalar un arma de energía dirigida, también conocida como láser, en el futuro. Cuando se suma y se resta todo, el France Libre es una mejora sencilla respecto al Charles de Gaulle. Transportará más aeronaves, las abastecerá con menos esfuerzo, las lanzará y las llevará a las zonas de combate más rápido y con menos desgaste para las aeronaves, y el propio portaaviones requerirá menos mantenimiento y menos tiempo fuera de servicio que el portaaviones actualmente en servicio. Las comparaciones con el USS Gerald R. Ford también son imposibles de evitar, dado lo similares que son los dos portaaviones, y aunque la bestia de la Marina de los Estados Unidos ciertamente proyecta más poder, nunca fue el objetivo de Francia navegar hasta el otro extremo del mundo para dejar un mensaje claro. Francia abandonó sus ambiciones de colonización en el siglo XX y en cambio se ha enfocado en su propia región, al igual que la mayoría de los países europeos y sus 13 colonias restantes fuera de Europa. El PANG pasará la mayor parte de su tiempo en el Mediterráneo y otros cuerpos de agua cercanos, y como el buque de guerra más grande de Europa, dedicará más tiempo a proteger la autonomía y la soberanía, no a proyectar poder. Sin embargo, el proyecto es solo un microcosmos de un movimiento más grande en la Marina francesa, que actualmente está experimentando un gran impulso hacia la modernización y el aumento de su tamaño. Algunos analistas estadounidenses de geopolítica llaman al portaaviones de 10.000 millones de euros un proyecto de vanidad, cuyo único propósito es mostrarle a la administración Trump que Francia es un actor serio, que no puede ser intimidado por amenazas estadounidenses, y esto en realidad es algo cierto. Donald Trump ha insistido en ambos de sus mandatos que Estados Unidos no es responsable de la defensa de los países europeos, y esto ha causado directamente el aumento de la producción de defensa autóctona en todo el continente. Francia ha sido de hecho uno de los líderes de ese impulso. Al mismo tiempo, la Marina francesa ya necesitaba una renovación incluso antes de que la relación entre Estados Unidos y Europa se enfriara. El principal problema actual se centra en lo siguiente: reemplazar la generación actual de portaaviones de propulsión nuclear, submarinos de misiles balísticos y submarinos de ataque nuclear, modernizar la flota existente y prepararse para una guerra de alta intensidad. El PAC fue el primero en la lista de esos proyectos. El estudio de viabilidad de 14 millones de euros en realidad comenzó desde 2018, pero un portaaviones no forma una marina por sí solo. Como se mencionó antes, Francia también está desarrollando una nueva generación de submarinos de misiles balísticos, todos los cuales serán impulsados por energía nuclear. Por eso la experiencia nuclear adquirida con el Charles de Gaulle y la experiencia que aún se obtendrá con el desarrollo del nuevo portaaviones es vital. Estos nuevos submarinos, llamados clase Invencible, estarán armados con 16 misiles nucleares, además de misiles antibuque y torpedos. La flota de submarinos que actualmente cumple esa función, la clase Triunfante, ha estado en servicio desde 1997 y se planea que se retire en 2035.
Al igual que el Francia Libre, estos submarinos serán construidos para durar y se espera que estén en servicio hasta 2080 o 2090. La clase Suffren de submarinos, 6 en total para ser precisos, es otro proyecto incluido en el programa de modernización de la Marina. 3 de estos ya están en servicio activo y otros 3 están en camino. Todos ellos funcionan con reactores nucleares y se especializan en la protección de áreas mediante el uso de torpedos, misiles de ataque terrestre, misiles antibuque y minas submarinas. La Marina francesa también recibirá 5 nuevas fragatas de la clase Amoral Nora, que se especializan en la guerra antimisiles, antidrones y antisubmarina. Una de estas fragatas, que fue vendida a Grecia como parte del acuerdo de adquisición, fue enviada a Chipre al inicio de la guerra con Irán a principios de 2026 para asegurar la zona contra drones iraníes. Francia también adoptará la corbeta de patrulla europea, otro proyecto conjunto europeo para patrullar sus mares. En este papel, la EPC se unirá a 10 patrulleros oceánicos que comenzarán a entrar en servicio a partir de 2027 para reemplazar a las antiguas patrulleras de largo alcance de la Marina francesa. Estas embarcaciones realizarán la mayor parte del trabajo de patrulla marítima, protegiendo las aguas nacionales de Francia y escoltando submarinos. El país también dejará atrás el E-2C Hawkeye, que es la aeronave que actualmente cumple la función de alerta temprana aerotransportada a bordo del Charles de Gaulle, y adoptará el E-2D Advanced Hawkeye. Esta aeronave servirá a bordo del France Libre y es capaz de guiar misiles disparados desde otra plataforma, como una fragata o un portaaviones, y va a servir como una especie de observador avanzado para la Marina francesa. Aparte de eso, la Marina francesa está introduciendo una serie de nuevos misiles mar-aire, mar-tierra y antibuque, junto con armas de energía dirigida, como el láser Helmer P, que fue probado con éxito en 2023. En resumen, en menos de 2 décadas, la Marina francesa va a ser completamente diferente. Una gran parte de su alineación titular va a quedar en la banca para dar paso a jugadores mejores y más nuevos, y la última estrella en completar ese 11 titular será el France Libre. Esto no solo será una versión más grande y mejorada del Charles de Gaulle, como algunos tienden a decir cuando lo simplifican. A diferencia de su predecesor, el France Libre no está diseñado para ponerse al nivel de otras superpotencias mundiales. Está aquí para encabezar la transición de la Marina francesa hacia un sistema de combate naval de próxima generación de primer nivel y, lo más importante, proporcionar una plataforma estable para el crecimiento tecnológico en la próxima era de intenso desarrollo. Gracias por vernos.